Hoy vamos a descubrir cómo es posible reinventarse después de los 50 y empezar una nueva etapa. Una etapa llena de propósito. Nos vamos a meter de lleno en la historia de una mujer que se convirtió en una auténtica leyenda pasados los 50, demostrando que, de verdad, nunca es tarde para volver a empezar. A ver, seamos sinceros. ¿Cuántas veces nos ha pasado por la cabeza ese pensamiento de que nuestros mejores años ya han quedado atrás? O que eso de reinventarse es un lujo solo para los jóvenes. Es una sensación muy común, pero hoy la vamos a poner en duda. Así que, atención, porque la vida de Julia Child va a desmontar una por una cada una de esas excusas que a veces nos ponemos sobre la edad o el tiempo perdido. Su historia es la prueba de que la edad no es una barrera, sino que puede ser una ventaja. Para poder entender su increíble transformación, primero tenemos que ver de dónde partió. Sus primeras décadas fueron, y esto lo dijo ella misma, las de una persona tristemente ordinaria, sin una dirección clara, sin esa pasión que más tarde la definiría. Fijaos su momento en esta cronología. Pasó más de 30 años en una especie de niebla existencial. Se graduó sin un rumbo claro, intentó ser escritora, trabajó en publicidad, pero nada terminaba de cuajar. Incluso el ejército la rechazó. Desde luego, un comienzo que no hacía presagiar para nada el éxito que le esperaba. ¿A que esto nos suena a todos un poco? Es esa sensación de tener un potencial ahí, latente, sin explotar, de saber que hay algo más, pero sin tener ni idea de qué es o de cómo encontrarlo. Bueno, pues Julia vivió con esa inquietud durante muchísimos años. Y entonces, un evento global la sacó de golpe de su zona de confort, la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió, sin que ella lo supiera, en el catalizador que la empujó hacia un camino completamente inesperado. Como no pudo alistarse, se unió a la Oficina de Servicios Estratégicos, que era, para que nos entendamos, la precursora de la CIA. Allí, aunque empezó archivando tarjetas, aprendió una disciplina y una organización súper rigurosa. Fijaos que hasta trabajó en el desarrollo de un repelente de tiburones, lo que ella misma llamó, con mucha gracia, su primera receta. La lección aquí es clara: nada se desperdicia. Cada experiencia nos da habilidades que luego podemos transferir al siguiente capítulo de nuestra vida. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento clave, llegó a los 36 años, cuando se mudó a Francia con su marido Paul Child. Ella no tenía ni idea de cocina, pero estaba a punto de vivir una auténtica epifanía. En un restaurante pidió un lenguado a la Meunier, y aquel plato no fue solo una comida, fue como un cortocircuito, un shock eléctrico que le reconfiguró la vida por completo. Descubrió que la comida podía ser arte, cultura, un placer profundo. Fue su momento revelación. Y esta es la clave de todo. El momento de Julia no habría ocurrido si no se hubiera expuesto a algo totalmente nuevo. Una epifanía así puede llegar con un libro, un viaje, una conversación, pero claro, hay que estar disponible para recibirla, con los 5 sentidos bien abiertos. Tras esa revelación, Julia tomó una decisión valientísima: aprender a cocinar como una profesional. Y esto, claro, requería una dosis enorme de humildad, la de aceptar ser una principiante de nuevo, desde cero. Imaginemos la escena un momento. Una mujer de clase alta de casi 40 años sentada al lado de soldados veinteañeros. La directora intentó meterla en un curso para amas de casa, pero ella insistió, quería estar en la clase profesional. Tuvo que dejar su ego en la puerta para poder aprender de verdad. Y aquí viene lo más interesante de todo. La que sería la futura diosa de la cocina americana suspendió su primer gran examen. Fue humillante, claro que sí, pero no se rindió. Y este momento es absolutamente crucial. Para Julia, el fracaso no fue una sentencia, de ninguna manera. Fue feedback, información. Simplemente le indicó que necesitaba estudiar más una técnica en concreto. Así que se puso a estudiar con más ganas, repitió el examen y en 1951 por fin consiguió su diploma. Pero conseguir el diploma fue solo el principio. Lo que vino después fue una prueba de resistencia que duró una década entera. El largo y duro camino para escribir y publicar su primer libro de cocina. Después de casi 10 años de trabajo, su editorial rechazó el proyecto. Julia tenía ya 46 años. Su gran obra, su sueño, descartado. Este es el punto exacto en el que la mayoría de la gente tira la toalla. Pero Julia, no. Y aquí hay otra lección vital. La reinvención es un deporte de equipo. Rara vez se consigue en solitario. Es fundamental tener gente que crea en el proyecto, que abra puertas y que diga la verdad. Paul, Avis, Judith, ellos fueron el equipo de Julia. Y finalmente, gracias a su persistencia y a su red de apoyo, el libro vio la luz. Julia era una autora debutante a punto de cumplir los 50. Su primer gran triunfo, después de una década de lucha. Pero la historia no acaba aquí.
La publicación del libro fue el trampolín para su siguiente y más famosa reinvención, como estrella de la televisión. Y fue aquí donde convirtió todo lo que el mundo podría ver como un defecto en su mayor fortaleza. A los 50 años, estrenó The French Chef. Pensemos en ello. En los años 60, una mujer de 50 años, altísima y con una voz muy peculiar, no encajaba para nada en el molde de la televisión. Pero Julia lo cambió todo. Su edad le daba autoridad, su altura la hacía inolvidable, y su voz se convirtió en su firma inconfundible. Esta famosa frase que dijo en directo resume toda su filosofía. No buscaba la perfección, sino la autenticidad. Con esa simple frase le dio permiso a millones de personas para ser imperfectas, para disfrutar del proceso sin miedo a equivocarse. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto? Pues aquí lo tenemos, el método Julia Child. Primero, buscar activamente esa experiencia que nos despierte la pasión. Segundo, aceptar con orgullo ser principiantes. Tercero, entender que el fracaso es solo información. Cuarto, usar lo que nos hace únicos a nuestro favor. Y sobre todo, construir una red de apoyo. Esta es la gran lección de su vida. Julia era una persona tristemente ordinaria a los 30. A los 51 era un ícono cultural. Y entre esos dos puntos hay décadas de aprendizaje, de fracasos y de una persistencia silenciosa. El tiempo existe. Lo que no hay es tiempo para seguir aplazando las cosas. Si te ha gustado, suscríbete, dale me gusta y recuerda, las decisiones de hoy son los resultados de mañana. Hasta el próximo vídeo. Gracias por acompañarme en este episodio. Si algo que has escuchado hoy te ha resonado, te ha tocado o te ha hecho pensar, entonces ya ha valido la pena. Puedes leer más artículos en mi blog toniaroca.com, donde cada artículo está pensado para ayudarte a crecer, hacerte reflexionar, inspirarte y acompañarte en tu camino. Y si conoces a alguien que está en ese momento de dar un giro en su vida, comparte este podcast, porque nunca es tarde para empezar, ni para empezar de nuevo. Te espero en el próximo episodio.